abogado especialista en Derecho Laboral Tributario, para hablar de tema aguinaldo, pago en 4 cuotas. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, gracias por preguntar, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y queremos saber cuál es tu mirada acerca de esto, ¿no? De que se está hablando tanto, por supuesto, del pago en 4 cuotas a quienes cobren el aguinaldo. Bueno, a ver, el aguinaldo, para poner en términos conceptuales, es la mitad del salario que se cobra en el promedio del 1 de enero al 30 de junio. En esos 6 meses, el trabajador, el mejor sueldo bruto que tiene, lo divide por 2 y es el aguinaldo que le corresponde, que se pagará en los primeros días de julio. El gobierno, el Estado Nacional, a los estatales, al gremio estatales, que son 400.000 estatales que pertenecen al Estado, ha fijado una resolución donde le va a pagar el aguinaldo en 2 veces a las personas que ganan 60.000 en mano, 80.000 de bruto, ¿no? 80.000 de bruto, 60.000 que le queda en mano, que son altos salarios, lo van a pagar en 2 veces. Ahora bien, en cuanto a los privados, al trabajador privado asalariado, el Estado no ha dictado ninguna resolución al respecto de decir que lo paguen en 2 cuotas, en 3 o en 4. De hecho, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la semana pasada fue contundente en decir que el gobierno no va a dictar ninguna resolución y no va a ninguna normativa en cuanto a que los salarios privados se paguen en cuotas o de otra modalidad que no sea lo que la ley establece, que es, como acabo de mencionar, en un solo pago. El Estado no va a meterse, pero dejó abierta la posibilidad de decir, bárbaro, los sindicatos, los gremios de cada actividad, si pactan con los empresarios a una modalidad en cuotas, el Estado no se va a meter, ni por sí ni por no. Todo acuerdo que haya entre sindicato, con personería gremial y la parte empresarial, está perfectamente con plena validez oficial, no habría ningún inconveniente. Entonces dejó al libre albedrío que los gremios pacten con sus cámaras empresariales para ver el pago del sindicato. La realidad es que está muy compleja la situación porque el 60% de las pymes están devastadas y ni siquiera pueden hacerse cargo con el salario con la ayuda del ATP. Tal cual. Imagínate. Tal cual. Lo que sí el Estado, ayer el Consejo Económico y Social, la mesa del Consejo que lidera Santiago Cafiero, que pertenece con el ministro Culfas, Guzmán, la propia Fernanda Raberta, no van a dar auxilio a las empresas en cuanto a un ATP del aguinaldo. No lo van a hacer porque los recursos son muy limitados. El Estado ya ayudó a las empresas con 4 ATP, mayo, abril, mayo, junio, y el de julio, que se paga en agosto, va a ser a través de créditos al 24% en las empresas y las pymes. Los primeros fueron no reembolsables y a partir de julio, que se paga en agosto, va a ser en forma de crédito. Teniendo en cuenta el IFE y todos los subsidios que da el Estado, no va a ayudar a lo que es al aguinaldo, pero tampoco se va a meter a que obliga a pagarlo en cuota. Ahora bien, la vara que el Estado fijó, porque fijó una vara en los estatales, esa vara va a ser un ejemplo para los sindicatos para que sigan esa línea, para que los sindicatos puedan pactar por lo menos en 2 cuotas. Yo hablando con algunos gremios me decían que no es alocado que se pueda pagar en 2 veces teniendo en cuenta la coyuntura actual. ¿Ven? No había problema que se pueda pagar en 2 veces teniendo en cuenta la coyuntura y la pandemia que estamos transitando, y los sindicatos irían por esa línea que fijó el Estado para los estatales. Hay un problema a todo esto. Yo les recordé al principio de la nota que el aguinaldo es el mejor bruto de los 6 meses. Sí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Claro, hay 2 meses en este semestre que no hubo bruto, porque hubo muchos acuerdos no remunerativos. Claro. De hecho, una cifra oficial, hubo 3.000 acuerdos en cuarentena no remunerativos. Quiere decir que no vas a tener base de cálculo. Te van a faltar 2 meses para la base de cálculo. Y ya están pensando que se prorratee el aguinaldo en vez de 6 a 4 meses. Eso atenta no solo contra el bolsillo de los trabajadores, sino que atenta contra el propio instituto del aguinaldo. El aguinaldo es una institución.
lo regula una ley, hay una ley que regula el aguinaldo. Sí. Entonces estamos atentando contra un instituto que es tuitivo, protectorio de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, ojo con ese detalle, porque ese rumor se corrió y es muy fuerte. Entonces veremos qué sucede, porque no debería suceder esta cuestión que le acabo de anticipar. Sí, también, Juan Pablo, hacerte mención de estas 4 cuotas, porque se habla de 4, vos hablabas de 2. El Estado va a pagar a los estatales, que son 400.000 personas, en 2 pagos. Lo va a hacer en 2 pagos. A los que cobran más de 60.000 en mano y 80.000 de bruto, son 60.000 en mano. Lo de las 4 cuotas son ideas que se están barajando, como también se pensó que el Estado iba a cubrir con el ATP, o hasta en un momento se habló de 6 cuotas. Yo no creo que ningún gremio acepte el aguinaldo en 4 cuotas. Sí, ya están saliendo algunos gremios a convocar, ¿no? Partidos también políticos, la izquierda, están en alerta, no sé si va a haber movilización, porque se habla también de esto, Juan Pablo, una economía de esta manera, si se ponen más restricciones, si se agrava la situación económica de acá a unas semanas. Ayer estaba escuchando a Asís, decía, bueno, no descarta, y no hay que ser muy tampoco especialista en la materia para decir, seguramente vamos a ver algún reclamo en la calle. Por supuesto. Mañana tenés a las 15 horas una masividad de los 1.715 empleados de la TAM en el Ministerio de Trabajo. O sea, por supuesto que vas a tener masividad en la calle. La economía argentina está quebrada en absoluto. La economía formal, la economía doméstica, la economía laboral está quebrada. Más del 60% de las pymes están quebrados. No es causa de nada, es una cuestión de... Estamos en época de guerra. Esto todavía, el ojo de la tormenta no empezó. Hoy habrá anuncio del presidente extendiendo la cuarentena, limitando a los famosos running, volviendo a fase 0 de los permisos. 23.59 de hoy, a partir de mañana, volvemos a los permisos fase 0. DNU 297, 24 excepciones. Se acabó lo que se daba. Entonces, claro que va a haber manifestaciones en la calle, porque la gente ya no le preocupa la salud. Ahora viene la curva del empleo, ahora viene la curva del trabajo. El empleo, el trabajo post pandemia va a ser muy trágico. ¿Por qué muy trágico? ¿Por qué esa palabra? Nos das miedo, Juan Pablo. ¿Sabés cuántos puestos de trabajo se perdieron en la época de cuarentena? Se perdieron muchos puestos de trabajo. Las empresas están haciendo acuerdos no remunerativos. Eso perjudica el sistema de la seguridad social, que ya viene perjudicado. La tasa de desempleo se va a elevar a más de un 15%. Muchísimo. Más de la mitad del país va a estar desempleada. ¿Cuánto esa El IFE fue el mejor censo que tuvimos de la vuelta a la democracia. Sí, tal Nunca cual. Tuviste un IFE como el censo del IFE fue extraordinario. Sí. Un estado que se pensó que teníamos 4 millones de pobres, y tenemos 14 millones de pobres. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 9 de cada 10 argentinos depende de la teta del Estado. 9 de cada 10 argentinos. La PEA, que es la población económica activa, que son 22 millones, 18 de 75 años puedan trabajar, la mitad depende del Estado. Yo te pregunto, cuando el Estado deje de subvencionar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vas a ver gente en las calles. Bueno, hoy a los comedores van gentes con tupper nuevos. ¿Sabes qué significa un tupper nuevo? Significa una persona de clase media que nunca fue a un comedor y está yendo. Eso, fíjate cuando ves en las manifestaciones, el tupper nuevo. Es la gente que está sin comer y que tiene una posición realmente normal y ahora está sin comer. Eso vas a ver después de la pandemia. Es una realidad, no lo neguemos. Cuando vos hablaste del ojo de la tormenta, ¿te referís a que se viene una situación crítica en cuanto, no a lo epidemiológico, sino en cuanto a lo económico ya? Porque lo epidemiológico, digamos, ya se sabe cuáles son las semanas críticas, ya se dijo que era junio o julio, vos estás hablando de la economía, ¿o no? Primero la economía laboral, el laburante. Va a ser trágico. Segundo, lo sanitario, esperar que venga el invierno.
En otras épocas, mira, yo como laboralista he consultado a muchas empresas de ayuda médica. ¿Sabés la cantidad de pedidos médicos que hay en invierno por una simple angina o dolor de garganta o cualquier situación mínima de un reposo de 48 horas? Yo quiero saber cómo van a hacer para diferenciar una angina de un COVID-19 en pleno julio con los pedidos médicos. Yo quiero saber lo que va a pasar cuando no alcancen las camas en Capital Federal. Nosotros agarramos la cuarentena a tiempo, pero por adelantado. Los países de Europa están en verano, nosotros no entramos en invierno. El sábado arranca el invierno. Entonces ahí empieza la verdadera pandemia. Cuando se dice no vamos a septiembre en pandemia, no es alocado. El invierno vamos a pasarlo en cuarentena y en fase cero. Como dijo el presidente, los running, ¿quieren salir a correr? Salgan. Acá están las consecuencias. Salieron a correr, no fueron los running a correr. La gente salió a correr. Y acá están las consecuencias. Estamos llegando al pico de 1.300, 1.500 y no descarto 2.000 infectados por día. Pero, Juan Pablo, en materia económica, te digo, ¿vos cómo lo ves? ¿Acertado cómo se instrumentó esta cuarentena desde fines de marzo, mediados de marzo? ¿Te parece que estuvo, viendo la situación de un comerciante que ya se fundió, que está por cerrar, esto trágico que decís para más adelante, estuvo bien? O sea, porque si el sistema sanitario no se pudo prever nada, como decía ayer el Turco Asís, en 90 días, algo se pudo subsanar, pero digo, no todo, o sea que no bastaron 90 días. ¿Estuvo bien instrumentada esta cuarentena? El sistema sanitario argentino está colapsado de antes. Por eso te digo. El sistema sanitario argentino va a colapsar. Obviamente que va a colapsar, pero porque está preparado para ello. La Argentina no está preparada para una guerra o una pandemia de este nivel. No está preparada. Claro. Nosotros le dimos tiempo al virus. Le dimos tiempo al virus que se regenere, que evolucione, que mute. Le dimos tiempo y ganamos un plazo de 16 días por cada nivel de contagio. Hicimos las cosas bien. Económicamente, no es que se hizo bien o se hizo mal. Se hizo lo que se tenía que haber hecho. Cuidar la salud de los argentinos. La tasa de mortalidad es bajísima. Pero no me vengan a decir que no nos vamos a infectar, porque es algo natural, va a suceder, porque no tenemos un sistema sólido. Nunca lo tuvimos. Y el presidente y el Estado lo sabe. Lo sabe. Por eso dijo ayer, ¿quieren correr? Vayan a correr. Estas son las consecuencias. Ahora van a correr de forma regulada. Van a correr con documento en la mano, con terminación de documento. Y con más tiempo van a correr. Pero se los va a regular. A ver, la economía está colapsada. Ya venimos con la economía colapsada. No es una novedad. En febrero había 5% de inflación en los alimentos, cuando estaban las paritarias y los combustibles congelados. ¿Por qué 5% de alimentos? Por los sobreprecios. ¿Quién nos controla? Nadie. Entonces ya venimos golpeados. El presidente hizo lo que se tuvo que haber hecho, hizo las cosas bien. Priorizó la salud y la economía, aplaudo. Y ahora se está flexibilizando. Pero no piense que en un país devastado económicamente, cuando tuvimos 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que fundieron 25.000 empresas. Y no fundieron por pandemia, fundieron por ineptitud. Porque fue un inepto gobernando. No es una casualidad esto. 11% de desempleo. ¿Dónde estaban las cifras de la UCA? Estas cifras que desnudó el IFE. Sí, ¿No sabía la UCA de esto? No, realmente el IFE fue un gran censo. Seamos realistas para que la gente, para que el pueblo pueda elegir. Vos no podés mentir a los argentinos y las argentinas, tienen que salvar la realidad para que uno pueda elegir, para saber cómo abastecerse, cómo atrincherarse, cómo salir de esto. El presidente hizo las cosas bien. Ahora viene la parte económica. Pero una parte económica de un contexto completamente avasallador. El empleo cada vez peor. ¿Los bancos ayudaron? No. Los bancos hicieron fundir más pymes. ¿Por qué? Entonces, el Estado metió 80 palos el IFE. Pero eso no te lo cambia. 80 palos. Sí, terrible. Pero ahora... Y a su vez contuvo la inflación. Sí. Ahora, tenés un banco que es como vos decís, ni una cuarentena les cambia la idiosincrasia al sistema bancario argentino, digo, se siguen cortando solo o siguen haciendo la suya. Acá ya el tema del corralito quedó corto, porque si en plena pandemia el banco ni fu ni fa, o sea, no nada, como vos decís, ¿ayudó? No ayudó. ¿Y qué hace cambiar un sistema, por ejemplo? Nada. Los bancos de la ley de entidades financieras de Martínez de Oz nunca les importó a la gente. Bueno. Al banco no le importa a la gente. Pero antes de Martínez de Oz,
tenías un Estado presente que regule las entidades bancarias como corresponde. Entonces, seguramente el presidente, cuando termine todo esto, se va a ocupar de poner en su lugar a las entidades bancarias. Bueno, ojalá. Que se hicieron los boludos durante 100, 120 días. Ojalá. Porque a los bancos no le importa a la gente, Bueno, les interesa el bolsillo de la gente. Bien, te pregunto algo más. Cuando se habla de falta de o enamoramiento de la cuarentena por este tema de no poder encauzar, no poder salir en materia económica de esta cuarentena, ¿qué opinas? ¿Que hay plan? ¿Nos dejás tranquilos de que el gobierno tiene un plan a largo plazo de qué hacer en...? A ver, el enamoramiento de la cuarentena es una estupidez. A ver, nadie se enamora de la cuarentena. Vos te pensás que el presidente no tiene ganas de ir a la cancha, no tiene ganas de salir, bueno, los ministros, los asesores. Sí. A ver, el enamoramiento es una estupidez. Se está haciendo lo que se tiene que hacer y se está haciendo bien. Entonces, ahora, ¿hay errores? Sí, porque se está improvisando. ¿Por qué se está improvisando? Porque se vive el día a día, porque no sabemos por dónde va a disparar el virus. Se vive día a día en todos los aspectos. Ahora, ¿hay un plan? Sí, hay un plan. Ocupaste los 4 ejes de la economía, ocupaste la economía informal con el mejor programa del planeta. Decime qué programa hubo mejor que el IFE en todo el mundo. Te copian en todos los países. El IFE es un programa maravilloso. ¿Tuvo sus descontentos? Sí. ¿Tuvo fases operativas? Sí, por supuesto. Dejó de un programa que nace. Pero se está aceitando ahora. Fue el mejor de eso que tuvimos. Ocupaste la economía informal. Te ocupaste del empleo privado con el ATP durante 4 meses. Cubriste 6 millones de laburantes. Te ocupaste de las empresas obligando a los bancos a bajar la tasa del 24%. Y te ocupaste de los liberales, a los monotributistas, a los autónomos, a los contrapropistas con un crédito de monotributistas y autónomos a tasa cero. Entonces, ¿no te ocupaste de la economía? ¿Qué me están diciendo? Los 4 ejes te ocupaste de la economía completa. ¿Con vaivenes? Sí, por supuesto. Raberta se está ocupando ahora de la informalidad, aceitando. A ver, Cavallo se quiere rajar un tiro ahora. ¿Sabes por qué? Porque Raberta consiguió en 48 horas, es un dato oficial esto, la bancarización de 3 millones de argentinos. Contame que el ministro de Economía logró bancarizar a 3 millones de argentinos. Ninguno. Y Raberta logró bancarizar a 3 millones de argentinos. El IFE nuevo, o sea, este refuerzo, este programa de la segunda tanda del IFE que nace el 23 de junio, el domingo 23:59 arrancó el nuevo aplicativo. Ayer a la noche, lunes, martes, miércoles, 3 días, 3 millones de bancarizados. Contame qué ministro de Economía logró bancarizar a 3 millones de argentinos. Ninguno. ¿Sabes por qué lo logró? Por empatía social, por un programa adecuado, por un sistema de gestión, así como corresponde. Así como te digo, es una cifra real. Entonces, así se maneja la economía, así se maneja a la sociedad, así se maneja al laburante, y así se va a manejar, y ese es el plan que el Estado tiene. Claro. Ayudar a los menos necesitados para llegar a los que más tienen. Por eso, digamos, la salida de esta cuarentena, la post-pandemia va a ser en esa dirección, Juan Pablo, entonces. Va a ser con un Estado presente. Claro, está bien. Ayudando a quienes, a los que más necesitan, para llegar a los que más tienen. Los que más tienen van a tener que colaborar. Una vez van a tener que colaborar. Que no es lo mismo que la teoría del derrame de Macri, ¿no? No, es una estupidez. No, un inepto para gobernar. Una persona no tenía carencia. Será un buen empresario, todo lo que vos quieras. Pero el Estado no es una empresa. No, pero viste que la teoría del derrame, que yo digo, bueno, al final se nos vamos a quedar en eso, ¿no? Que ni siquiera se produjo. Que nunca se produjo. No. Nunca llegamos a ese estadio. No lo vimos. Entonces, al segundo semestre. 9 de cada 10 argentinos que dependen del Estado. Y a unos te dicen, y cuando no depende del Estado, es que tienes un Estado presente, y así va a ser, ya te lo demostró. Lo que pasa es que no le gusta que empiece por lo más bajo para llegar a los más altos. Están equivocados. A ver, y si querés te cierro con esto, temas jubilados. Sí. Yo soy el primero en defender a los jubilados. Sí. ¿Entendés? Pero yo no veo la foto, yo miro la película. ¿Que el incremento del 6,12 es bajo? Sí, es bajo. ¿Sabor a poco? Sí, sabor a poco. Pero te cuento la película empezó en diciembre.
En diciembre, en marzo, en abril, en mayo y en junio. El jubilado ganó en forma indirecta 19,9% y la inflación de este semestre es del 14%. La primera vez en 4 años y medio que el jubilado le gana el poder de compra. ¿Sabes por qué? El jubilado tiene medicamentos gratis, una lista de 160 medicamentos que le representa 3.500 pesos por mes. Por el jubilado se da una canasta a un grupo de jubilados que se le cambió la canasta en especie por dinero, porque se dieron 2 bonos extraordinarios, porque tiene devolución del IVA hasta 700 pesos por mes. Eso se llama salarios indirectos, que nadie lo ve, y sí el jubilado. No se queden con la foto. ¿Por qué en marzo con el incremento hubo 2 fallos del inepto ese del defensor del pueblo y le vino para atrás? Le realizaron la demanda. Porque tenés que ver el contexto. En los 6 meses el jubilado le ganó al poder de compra y te lo dice el jubilado en la calle. Ahora, si te quedás con la foto, claro, obviamente. Hoy se oficializó la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta diciembre, porque el presidente va a aumentar por decreto y de junio a septiembre va a dar salarios indirectos. Va a dar ayuda a los jubilados en forma indirecta. Antes tenías un incremento acorde al IPC y al RIPTE cada 4 meses. Y el jubilado en esos 4 meses no podía hacer nada, pobre. Y nunca tuvo descuento de medicamentos y medicamentos gratis. Hoy los tiene. Entonces no se queden con la foto. Sepan leer el contexto mínimo semestralmente. Yo tengo una nota publicada que me han puteado por el título. Cuando entraba la nota y vieron el contexto, me pidieron disculpas. ¿Qué título era, Juan Pablo? El título era, a bruto modo, que el jubilado recupera el poder de compra. Si vos lo ves así, yo no, el jubilado es pobre. Sí, por supuesto que es pobre. La jubilación mínima es patética. Es patética la jubilación mínima. Yo no digo lo contrario. Pero esperá que se esté implementando un sistema para que esto pueda cambiar. Ahora, no me digas que de diciembre a junio el jubilado no ganó. Lee la nota, hacé clic, entra a la nota y lee el informe, que son datos verídicos, no es chamullo mío. Son datos verídicos, son contrastables. Y fíjate, y la gente dice, ¿sabes qué? Discúlpame, flaco, tenés razón. Me quedé solamente con el título, me quedé con la foto, me quedé con el 6%. No vi todos los incrementos que tuvimos de septiembre a diciembre. Entonces, hay que ver el contexto. Juan Pablo, gracias, muy amable y muy contundente en tus conceptos. Muy visceral. Juan Pablo, no, pero un placer, un abrazo grande. No, el placer es mío, les mando un beso y un abrazo a distancia. Gracias, un abrazo a distancia. Chau, chau. Pablo Chiesa, abogado laboralista, bueno, la verdad que nos ha explicado, primero hablando de esto del aguinaldo, digamos, para ser pagado en parte.